En Info Soberana hablamos de la soberanía desde múltiples aspectos. ¿Pero qué es la soberanía? ¿Qué se conmemora este 20 de noviembre? ¿Existe un olvido planificado de ciertas fechas patrióticas? ¿Se intenta borrar de la memoria colectiva la capacidad emancipadora de nuestro pueblo? Para los que hacemos y las que hacemos Info Soberana, esta no es una fecha más. Sobre todo en un contexto en que Argentina es cada día más dependiente y que esa dependencia se profundiza con un acuerdo con el FMI, que tanto tiene que ver con los padecimientos de nuestro pueblo. Por eso nos proponemos repensar el pasado, sus mejores experiencias, para poder repensar el presente y sobre todas las cosas, poder pensar el futuro con ilusión y con esperanza. Para hablar de todas estas cosas, hoy contamos con la presencia de Carlos del Frade. Primero que nada, como siempre, recordarte que si te interesan este tipo de entrevistas, te puedas suscribir y darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Y por supuesto que nos ayuda y nos importa que puedas dar me gusta, que nos puedas dejar los comentarios que siempre los leemos y puedas compartir las entrevistas porque es siempre muy importante poder llegar a más argentinas y más argentinos con estos temas. Como te decía, hoy contamos con la presencia de Carlos del Frade. Él es diputado provincial de la provincia de Santa Fe, miembro del Foro por la Recuperación del Paraná y la Mesa Coordinadora en Defensa del Río Paraná y el Canal Magdalena. Pero sobre todas las cosas, es un apasionado por la historia y por las causas nacionales. Bienvenidos, Carlos. ¿Cómo estás? Un gustazo, gracias por la invitación. Bueno, en aras de que estamos a horas de que se dé el feriado por la soberanía nacional, te cuento algo, mira. En los últimos tiempos que tanto hablamos de la soberanía, si algo que descubrí es que hay muchas jóvenes y muchos jóvenes que no conocen el significado de la palabra soberanía. Que yo creo que tiene que ver con esto que decíamos en la presentación de una planificación de que desaparezcan ciertas palabras, ciertos significados, ciertos momentos históricos. Y bueno, como en este programa, en este ciclo de entrevistas, hacemos, como dice muchas veces Luciano Orellano, docencia patriótica, y como decís vos, porque no se puede defender lo que no se conoce y no se conoce, digo, no se ama lo que no se conoce, poder empezar por ahí. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué le podemos contar a todas esas pibas y esos pibes? La soberanía es la capacidad de los pueblos y de cada uno de contar con lo propio para hacer realidad los sueños propios, en la vida particular y en la vida colectiva. Y este es el gran drama de los pueblos del tercer mundo, que no tienen lo propio para desarrollarse de acuerdo a sus propios proyectos, sino que lo hacen de acuerdo a quienes manejan los propios recursos, que terminan siendo fundamentalmente empresas multinacionales. Este es el drama, este es el problema, y creo que la fecha de por sí es una deliberada construcción histórica para planificar esto del olvido, pero especialmente el desfondar la palabra soberanía, porque el 20 de noviembre lo que se recuerda deliberadamente es una derrota. El 20 de noviembre de 1845 se termina con la derrota de la batalla, el combate en realidad, de la Vuelta de Obligado, en donde en 5 minutos se define el destino de las famosas cadenas que habían puesto para que no pasen la flota anglo-francesa por el río Paraná, y se termina con una derrota. Pero eso fue el inicio de la guerra del Paraná, que la terminamos ganando. Por eso para nosotros es deliberada la construcción de la idea de que la soberanía irremediablemente condena a algo del pasado y, en segundo término, a una derrota en el pasado, cuando en realidad para nosotros la soberanía remite al presente. Por eso lo primero que hay que decir ahora es que la batalla, el combate de la Vuelta de Obligado inicia la guerra del Paraná, y la guerra del Paraná directamente te lleva al presente. Y por lo tanto la pregunta es, si ganamos aquella guerra del Paraná el 4 de junio de 1846, después de la Vuelta de Obligado en Punta Quebracho, ¿por qué no la recordamos con una victoria? Y deliberadamente se recuerda la derrota para que las generaciones que vinieron después no vayan a pensar
que enfrentar a los imperios a veces también puede tener el mismo resultado, es ganar. Después de un proceso que empieza con una derrota, se le puede ganar a los imperios. Y eso es lo que está prohibido de la fuerza subversiva que tiene la historia. La historia tiene una fuerza subversiva cuando cuestiona el presente desde el pasado. Si no, termina siendo simplemente una especie de recolección de datos de un pasado que siempre para el poder le viene muy bien que quede absolutamente momificado. Por eso para nosotros es muy importante decir que el 20 de noviembre de 1845 se recuerda una derrota, pero es el inicio de un proceso que termina con una victoria popular contra la flota imperial más poderosa de la tierra, como en aquel momento era la anglo-francesa, aquel 4 de junio de 1846, acá en la provincia de Santa Fe, en la angostura de Punta Quebracho. Y eso me parece que es fundamental empezar a decirlo para saber que cuando se decide pelear contra el imperio, se puede ganar, aunque al principio haya una derrota. Carlos, me gustaría, porque te iba a preguntar algo que en cierta manera ya un poquito fuiste trayendo. ¿Cuál es ese proceso histórico, digamos? Ahí ya tiraste dos puntos muy importantes, pero también partiendo de la idea de que muchas personas que están mirando en este momento desconocen esa historia porque se ha hecho un gran trabajo para borrarla. Si podemos eh, si podés transmitir sintéticamente, por supuesto, pero algunos de los grandes hitos de lo que fue ese proceso conocido como la Guerra del Paraná. Lo que pasa es que allí se dan dos cuestiones. La Confederación Argentina, después de lo que había sido el proceso de la Guerra de la Independencia, termina con el triunfo de los latifundios en cada una de las provincias. En la provincia de Buenos Aires se da que ese latifundio tiene un modelo de producción saladeril, fundado fundamentalmente en esta idea de salar las carnes para exportarlas, y el principal estanciero entonces era Juan Manuel de Rosas y por eso asume con facultades extraordinarias hasta el año 1852, cuando viene la derrota de Caseros, el exilio de Rosas y toda esa cuestión. Rosas en aquel momento decía ser el representante del Partido Federal, que fue la primera gran herramienta política de mayorías. Por eso los federales van a ser masacrados de una forma espantosa, especialmente después de lo que fue Pavón, que fue el momento histórico en donde la Argentina empieza a ser simplemente una colonia británica. Pero lo cierto es que en ese proceso del rosismo, en ese proceso de las grandes propiedades latifundistas de las provincias manejando las economías regionales, aparece un bloqueo que dan los franceses y los ingleses a partir de un conflicto diplomático, pero la idea fundamental era, ya habían tomado Malvinas en 1833 y ahora querían tomar la principal vía de comunicación de los proyectos exportables, de los productos exportables de América del Sur, el río Paraná. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque eso directamente, insisto, nos lleva al presente por lo que realmente estamos discutiendo. Entonces, cuando se da ese paso de 55 bergantines comerciales anglo-franceses y 20 buques de guerra, que inicia ese paso el 20 de noviembre de 1845, allí el gobierno de Rosas, ayudado por sectores populares, quieren enfrentarlo en la vuelta de obligado. Allí están las famosas cadenas que un solo marinero francés con un mazazo lo termina rompiendo en 5 minutos. Después hay una pelea histórica muy fuerte allí, pero igualmente pasa, es una derrota. Y por eso siempre a mí me llamó mucho la atención eso. Y eso aparece en el presente, porque todavía en el presente sobreviven los billetes colorados. Yo siempre le explico eso a los chicos en las escuelas primarias. Los fantasmas que traen los billetes nos traen al presente el siglo XIX. Entonces el billete colorado, el billete de Juan Manuel de Rosas, nos muestra en el dorso una postal de lo que fue la derrota en la vuelta de obligado. Pero eso es simplemente eso. Y el proceso histórico que se sigue es la resistencia de las economías regionales, ahí sí emparentadas con las luchas del federalismo profundo, que va a representar por sobre todas las cosas el Chacho Peñalosa y Felipe Varela, terminan generando esa guerra del Paraná contra esa flota tremenda y le terminamos ganando después de otra serie de batallas ese 4 de junio de 1846. Es un momento muy importante, San Martín desde el exilio premia a Rosas por esta resistencia al imperio, al anglo-francés.
mandándole nada más y nada menos que el sable corvo que lo acompañó durante toda la campaña libertadora, porque eso era un reconocimiento de San Martín a quien justamente quería defender la integridad nacional como sinónimo de defender lo propio, como sinónimo de defender la voluntad de hacer que lo propio resuelva la situación de necesidad de su propio pueblo, que es la soberanía. Y eso me parece que es muy importante, por eso ese hecho es realmente muy interesante del rosismo, que después por supuesto va a tener contradicciones propias por esta naturaleza que representa al latifundio saladeril de la provincia de Buenos Aires y va a terminar condenado por las burguesías y latifundios de otras provincias, fundamentalmente con Entre Ríos, con Urquiza a la cabeza, que también se va a asumir como federal, va a ser traicionado, pero lo cierto es que la guerra del Paraná es algo que continúa y la pelea por la soberanía es algo que continúa. Parece que en el pasado y en el presente el Paraná es el escenario privilegiado de la pelea por la soberanía. ¿Por Sí, qué esa importancia, ese rol? porque es la vía de exportación fundamental que nos da la geografía y nos permite, por lo menos los que ahora en el siglo XXI vivimos sobre la provincia de Santa Fe, con 700 kilómetros de costa sobre el Paraná, es el lugar por donde sale el 75% de las exportaciones argentinas. Por eso es vital recuperar la soberanía económica y ambiental sobre el río Paraná para planificar desde nosotros qué sale y qué nos queda, porque si no se van siempre la riqueza y nos queda la pobreza. Carlos, hablamos de qué soberanía, de las luchas que se dieron y se dan por la soberanía. Cuando hablamos de pérdida de soberanía, ¿de Sí. qué estamos hablando? ¿Cuáles dirías que son los grandes hitos de pérdida de soberanía que estamos viviendo en este momento? Fundamentalmente lo que está pasando con nuestros minerales, los minerales argentinos prácticamente se están regalando, nos quedan $2 de cada 100 que se exportan, o sea que la mayoría de todos esos recursos que son nuestros y que cotizan de una manera extraordinaria en todo el mundo, nos dejan $2 de cada 100, es una infamia, nos empobrece, no tenemos el control del comercio exterior, en los granos nos estamos quedando simplemente con menos del 12% de lo que realmente se exporta. Eso significa que a mayor riqueza que se va y menor que nos queda, evidentemente lo que crece es la pobreza. No podemos planificar nuestro desarrollo, no podemos planificar en forma conjunta un desarrollo con América Latina para que junto al Uruguay, junto a Brasil, junto a los pueblos de América Latina tengamos una moneda única, un banco central propio, una empresa de energía propia, una logística ferroviaria propia que sería fundamental para meternos a discutir de igual a igual con las potencias europeas, con Estados Unidos, con Canadá, con Japón, con China. Sería muy pero muy importante. No tenemos la decisión sobre nuestras riquezas, no la tenemos y por lo tanto al no tener la decisión no tenemos nuestras riquezas. ¿Qué nos queda? Simplemente ver cómo paramos el empobrecimiento. Y eso tiene que ver con una decisión política de enfrentar a los sectores externos. Hoy, Carlos, estamos viviendo situaciones dramáticas, cada día más, donde para muchas argentinas y muchos argentinos el problema concreto es cómo lleva ese plato de comida a la mesa, cómo consigue ese puesto de trabajo o un mejor puesto de trabajo más digno. En Rosario muchas veces sobrevivir a la situación que se da eh, de mucha violencia y de balaceras en los barrios. Entonces, muchas veces la palabra soberanía o una lucha por la soberanía queda lejana. ¿Cómo hacemos para llevarle, para traerle esa cercanía que tiene la soberanía con los problemas concretos que tiene la gente todos los días? Yo lo que creo que lo que hay que decir siempre que para tener un mejor salario, para tener un mejor trabajo, para poder tener más tiempo libre para dedicar a lo que soñamos, a lo que amamos, a lo que queremos, necesitamos recuperar lo propio, necesitamos discutir la soberanía. Eso para nosotros es básico. Ninguna cuestión de la vida cotidiana, individual de cada persona, está lejano de la cuestión de la soberanía. Porque en la forma individual cada vez hace falta más tiempo para tratar de empatarla al fin de mes. Y eso también es una cuestión de soberanía. Porque individualmente no podés tener la capacidad necesaria de tener lo propio para desarrollar un proyecto propio. Y eso es por la falta de soberanía política, grupal y colectiva, que se ve a nivel nacional y también se ve a nivel nacional y también a nivel municipal.
Se viene el Mundial. Sí, Está el país en vilo con eso. sí, De hecho, estos días se escucharon algunas declaraciones medio polémicas de parte de la política. Pero te escuché a vos decir muchas veces que esa argentinidad que se nos da en la cancha chica, muchas veces falta en la cancha grande de la realidad. sí. ¿A qué te referís con eso? Yo lo que creo fundamentalmente que las reglas de juego del fútbol es la síntesis de cómo se maneja el capitalismo. Una ínfima minoría es la que disfruta la fiesta del fútbol y las grandes mayorías siempre del otro lado de la raya de cal, siempre del otro lado de la fosa, siempre del otro lado del alambrado, siendo solamente espectadores del juego que solamente gana una minoría. Esto es impresionante, es la mejor síntesis del capitalismo es el fútbol. Por eso siempre digo que hay que cambiar las reglas de juego para que las mayorías dejen de ser goleadas en la cancha chica del fútbol y en la cancha grande de la realidad. El Mundial se ha convertido en un fenomenal negocio y en uno de los últimos hechos simbólicos de identidad nacional. Cada 4 años los colores celeste y blanco parecen decir algo lejano a una conciencia de identidad y de pertenencia nacional. Ojalá que algún día recuperemos esa posibilidad de cambiar las reglas de juego para que además de lo que nos puede dar la suerte, que siempre es azarosa en un partido de fútbol, también la tengamos en la cancha grande de la realidad. Es decir, hay que defender a la Argentina mucho más allá que la cancha chica del fútbol. Por ahora, ojalá que nos vaya bien, por lo menos para mantener esa pasión que cada 4 años parece reverdecer por la celeste y blanca. Lo que pasa es que hay que llevar ese amor, insisto, mucho más allá y todos los días en la cancha grande de la realidad. Carlos, otra pregunta. Hablábamos hace un rato de la importancia de poder conocer para amar y para Sí, defender sí, algo. Eh, por supuesto que más allá de este tipo de proyectos, de diferentes de espacios donde podemos contar lo que es la soberanía, cuáles son nuestras riquezas, cuál es nuestra historia para poder pensar el presente de otra manera, un rol importante lo tiene la educación. Y pareciera que en esto está, que en las currículas está cada vez menos presente este tipo de cosas. ¿Qué opinas vos? ¿Qué rol tiene la educación a la hora de poder pensar una Argentina más soberana? nosotros lo que creemos es que el proceso educativo ha sido un proceso de desvínculo con las raíces y con la identidad. Nosotros lo que estamos viendo, especialmente en los números en la provincia de Santa Fe, 7 de cada 10 chicas y chicos no terminan la escuela secundaria en tiempo y forma, solamente 2 de cada 10 se anotan para hacer el nivel inicial, con lo cual cada vez hay un mayor exilio de las chicas y de los chicos de las escuelas. Esto genera una planificada población inculta, casi te diría con rudimentos básicos de la lectura y la escritura, con lo cual es un pueblo al cual se le está planificando para ser fácilmente dominable. Entonces, para nosotros es estratégica la pelea por la educación. Y en esa pelea estratégica por la educación, la construcción de la conciencia histórica es fundamental, de lo cercano a lo lejano. Nosotros desde hace años venimos planteando la necesidad que la historia sea materia obligatoria de primero a quinto año, pero la historia nacional y la historia santafesina. Lo que fue la ley federal de educación del Menemato no fue reparada, eliminaron la historia hasta la quinta parte de lo que tenía, eliminaron la filosofía, eliminaron un 10% de las horas de matemática, con lo cual se desmantela el pensamiento crítico, se aniquila las horas del lenguaje, del castellano también, y la historia, que es la conciencia, identidad, las raíces, de dónde venimos, qué significa la camiseta de la selección de fútbol, qué significa ser argentino, cuál es el proyecto de la Argentina. Y eso está en la historia, entonces cuando no se enseña la historia, la piba o el pibe creen que como los jugadores de fútbol en la cancha chica del fútbol, lo mejor que les puede pasar que en 6 meses se vayan a Europa. Es el caso del pibe Buenanote de Central, que a los 17 años cuando le surgió la posibilidad de irse a Inglaterra, estaba desesperado por irse a Inglaterra, por lo maltratado que fue. Esto es una metáfora que, insisto, supera la cancha chica del fútbol. Así que la cuestión educativa para nosotros necesita una
revisión estructural de sus contenidos. Partir de la posibilidad de conocer las historias de cada una de las 365 localidades que tiene la provincia de Santa Fe, cómo se fue haciendo, cómo se fue construyendo, para que la piba y el pibe se enamore de lo suyo, de lo propio, que lo defienda. Si no se le enseña eso, desprecia lo propio y al despreciar lo propio no tiene raíces y entonces termina despreciando la Argentina. Así que eso es fundamental, lo educativo es fundamental. Y lo que hemos visto en los últimos años, además, es un tremendo deterioro del contrato inicial de la democracia. Por eso para nosotros, frente a tanto negacionismo, que llegan a negar el terrorismo de Estado, lo cual es un delito, que llegan a negar los 30.000 desaparecidos, es fundamental revisar, tratar de ver cómo películas como 1985 se metan en la currícula. Es fundamental la recuperación de la historia en las escuelas secundarias, porque después incluso uno ve legisladores, jueces, que tienen un pésimo nivel de estudio histórico y que los hace siempre fácilmente presa de cualquier proyecto de minoría, sea empresarial, liberal, fascista, y tiene que ver como raíz básica esta cuestión de que la educación se ha desvinculado de ese fenómeno de proceso de construcción de identidad que da la historia. Bueno, Carlos, estamos también a días de una actividad muy importante que se viene planificando con un amplio arco de organizaciones, Sí, justamente para conmemorar, para hablar de soberanía luchando por ella. sí. Y la convocatoria es a un banderazo en el monumento de la bandera. Bueno, te quería preguntar, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué expectativas tienen con esta actividad? Nosotros lo que siempre venimos haciendo es a partir de este eje de la historia argentina que es el Paraná, estructurar, lo habíamos charlado, como una especie de pasaje geográfico en la ciudad de lo que es la dependencia actual, salir de la bolsa de comercio, que es para nosotros la usina ideológica de la construcción de la resignación política de los grandes partidos en la provincia de Santa Fe, salir de allí, que es el punto de partida hoy actual de la dependencia, y salir, decimos, a la liberación, y por eso la marcha al Monumento a la Bandera, por eso la síntesis de encontrarnos con ese desesperado revolucionario, ese enamorado extraordinario de la potencia revolucionaria que tiene nuestro pueblo, que fue Manuel Belgrano. Así que nosotros esperamos que todos los sectores del amplio campo nacional, popular, transformador, de profunda raíz latinoamericana, se encuentre con nosotros para seguir peleando por estos temas que son fundamentales, el retroceso del gobierno en Vicentín, en la reprivatización de la vía troncal del Paraná y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nos hace responsable en la construcción de una herramienta de mayorías para ganar tanto la provincia de Santa Fe como la Argentina. Esa es la idea de máxima, pero hay que comenzar a hacerlo ahora, con este tipo de cosas. Recordar entonces viernes 18 a las 5:30 de la tarde en la Bolsa de Comercio, que es Córdoba y Paraguay. Exactamente, el viernes 18 de noviembre a las 17:30, desde la Bolsa de Comercio partimos hacia el Monumento Nacional de la Bandera, de la dependencia a la liberación. Y Carlos, para cerrar, Sí, eh, hablamos mucho de las y los jóvenes, porque bueno, tienen un rol muy fundamental, sí, pero sobre todas las cosas porque como a muchas argentinas y a muchos argentinos, a ellos es a veces a quien más se les hace difícil sí, poder claro. soñar, poder proyectar, porque cuando nos roban la soberanía también nos roban el futuro. Ujú. Me gustaría que puedas cerrar con un mensaje para esas pibas y esos pibes. Lo que siempre le digo a las pibas y a los pibes, que no se dejen robar la cabeza, que no se dejen robar el alma, que empiecen a pensar de acuerdo a sus necesidades, que empiecen a decir sus propias palabras, que no repitan las palabras que otros les imponen, porque es la única manera de defender lo que sueñan, si no van a terminar viviendo las pesadillas que otros los imponen. Por eso, más que nunca, les propongo lo que les sale naturalmente, sean rebeldes, cuestionen, organícense, júntense, busquen por qué y busquen transformar la realidad. Muchas gracias, A Carlos. ustedes.